valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Bueno, yo quería hacer referencia a algo que tiene que ver con algo que vinimos hablando en los últimos programas, que era el tema de la discriminación, la violencia de género, pero no directamente con lo que hablamos en los dos últimos programas, sino con algo que pude ver desde mediados, fines de la semana pasada hasta inclusive ayer a la noche, que es realmente el nivel de violencia verbal que hay en la televisión argentina. Y esto va más allá, porque acá hemos sido muy duros respecto a las declaraciones de Alex Freire, respecto al usar el HIV-Sida como una herramienta. En el caso de él no sé qué quiso hacer, si fuera política, no. Si alguien lo mandó a decir eso, si no. Pero el nivel de violencia de ciertos personajes de la televisión, que obviamente no me extraña y directamente ni merece que lo nombre, porque el grado de fascismo, de nazi, de ese enano cerebral, mental, en un programa en el cual lo ve mucha gente, y de pronto eso se transmite hacia el otro, y esa también es una forma de promover la violencia en el otro. Entonces, yo me pregunto si el CONFER, si el AFCA, si alguien en algún momento va a poner punto final a este tipo de violencia, que es la violencia de los comunicadores, que no solo no generan respuestas positivas en la gente, sino que generan el efecto totalmente contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, el problema es cómo poner un freno a eso sin generar una suerte de censura, ¿no? Ojo, uno está absolutamente de acuerdo con esto que vos estás planteando, digamos, esta cuestión de las manifestaciones de intolerancia que tienen más que ver con una concepción del fascismo que con una concepción democrática. El problema es quién, cómo, cuándo, de qué manera pone un filtro determinado a este tipo de cuestiones, aunque estoy de acuerdo que tiene que haber algún tipo de pauta. A ver, yo creo que a Freire se le pueden decir, pero más bien, 17 millones de cosas, ¿sí? Desde lo ideológico, sí, hasta lo que pasa por la salud física, la salud mental, se le puede criticar absolutamente todo. De todo, pero no de ninguna manera y al insulto berreta, barato, como el que se planteó. Y aparte, bueno, ya sabemos que esa señora evidentemente ha atravesado todos los gobiernos, dictaduras, democracias, y por alguna razón sigue manteniendo... ¿No será, Ariel, que tiene que ver con el famoso sentido común, entre comillas, cuando en realidad de común no tiene nada y sí tiene una carga fuertemente ideológica hacia los grupos de poder, ¿no? A favor de los grupos de poder? No, yo a veces me pregunto qué estamos haciendo acá, ¿no? Porque cuando veo esas cosas me dan
profundas ganas de no hacer más nada. Y hace 20 años que hago televisión y vos hará 4 ya, o 3 o 4, y muchos más que has estado yendo a programas de televisión. Yo nunca vi una cosa semejante, ¿no? De generación de violencia en el otro, porque al que está de este lado comiendo en su casa, ¿viste? Te dan ganas de irte al canal y a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Bueno, tiene que ver, mirá, si la violencia estuviera ejercida desde el lado de los, no del lado de los opresores, sino de los oprimidos, para decirlo, para parafrasear a Paulo Freire, seguramente estarían hoy poniendo el grito en el cielo un montón de cacatúas que no tienen otro leitmotiv, otro sentido que defender el status quo, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Bien, te va? buenas noches. Hoy tenemos un amigo. Es muy difícil decir que uno tiene un amigo que es abogado penalista, ¿no? Porque por lo general... Bueno, yo tengo una mujer que es abogado penalista. ¿Cómo? Eso es peor. Es difícil, se complica la cosa, porque uno dice, bueno, el abogado penalista, y uno relaciona el abogado, esto por la serie Yankee, ¿no? Claro. Relaciona el abogado penalista con el que defiende a como dé o el sacapresos. Y acá tenemos un profesional que no tiene absolutamente nada que ver con eso, una seriedad y una trayectoria como es la de Pablo, por eso lo hemos invitado al programa. Y la idea es tratar de ver en forma más o menos entendible y para que aquellos que menos posibilidad tienen de defenderse de una situación penal digan o entiendan si esta cuestión de la reforma del código de alguna forma los beneficia o los perjudica, digamos, ¿no? O los deja en igual situación, en definitiva. Tanto se ha hablado de la reforma del código para un lado y para el otro, aunque a mí, desde el puro sentido común, me parece que aquel que juzga no puede ser el que investigue, ¿no? Y si esto tiende a resolver esa situación, parecería que es promisorio para los laburantes, ¿no? Para los que estamos de a pie. Sí, bueno, voy a tratar de traer un poco de oscuridad a la confusión general. Sí, porque lo peor, ¿sabe qué es? Que cuando se ponen a explicar, no le explican a la gente, sino que hablan para los colegas. Y entonces Claro. ahí, oscuridad, más Bueno, confusión. en realidad ese es un viejo truco de ejercicio del poder. Claro. Después de la bula claudiana del derecho romano, cuando se instituyó que el derecho deje de ser secreto, antes lo hacían unos sacerdotes el derecho. La bula claudiana dijo, no, ahora basta de los sacerdotes, ahora va a ser público. Entonces yo siempre pensé, cuando usa esa jerga el juez, o el fiscal, o el abogado, que no entiende nadie, esa especie de castellano antiguo, para que el imputado no entienda, para que la sentencia que lo condena a 10 años, él no sepa por qué lo condenaron, eso está mal. Solamente Claro. sucede porque hay alguien que tiene un poder de aplicar una pena y una persona que la sufre que no lo puede discutir. Entonces, no es importante que entienda por qué lo condenaron, lo importante es que lo cumpla, que se jorobe y que siembre ese ejemplo. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Acá hubo una evolución. Nosotros teníamos un sistema originariamente inquisitivo que venía del derecho español, que era que el juez de instrucción investigaba y era el que juzgaba. Y el fiscal estaba bastante pintado. La última reforma, que tiene más o menos unos 20 años, hizo un sistema mixto, un poco inquisitivo, un poco acusatorio. ¿Qué significa? Que en la primera parte el juez de instrucción investiga conjuntamente con el fiscal, se reparten las causas, se delegan las investigaciones y después pasa una etapa de debate, de juicio oral, como en las películas, donde el juez tiene más ese rol acusatorio, como que está en el medio. Hay un fiscal, hay un defensor, hay igualdad de armas y se supone que el juez está en el medio. Este es el sistema que estuvo funcionando los últimos 20 años. Por ejemplo, yo participé 3 años en la causa AMIA, 1 año y medio en la causa del Centro Clandestino de Detención y Tortura Vesubio, representando al gobierno alemán, y eran juicios donde había 3 jueces que escuchaban a la acusación,
a las querellas y a las defensas y tomaban una decisión. Este nuevo código es distinto. Digamos, finalmente, aquella vieja anhelo de la justicia norteamericana que bajó línea para abajo de hacer juicios orales y sistemas orales en toda Latinoamérica, finalmente puede instalarse. Si ustedes vieron, por ejemplo... Juicio con jurado. No, orales. Orales. No necesariamente con jurados. No con jurados. Puede ser con jurados, puede ser sin jurados. Esa es otra discusión que merecería otro programa. Si sirven o no sirven, si son buenos o son malos. Vamos primero por los orales. En la mayoría de los estados norteamericanos hay juicios orales. Es decir, ustedes habrán visto la serie La Ley del Orden. Sí, sí. Muy bien, la policía investiga junto con un fiscal y le llevan todo a un juez que funciona como juez de garantías que dice, bueno, yo voy a ordenar una escucha telefónica o voy a decidir sobre la libertad del preso, si tiene que pagar una fianza, si no la tiene que pagar, etcétera. Ese es un poco el sistema que se quiere proponer con esta reforma. ¿Cuáles son las cosas buenas de esta reforma? Indudablemente buenas son que los juicios van a ser primero más rápidos, muy probablemente más rápidos. Voy a decir las cosas malas, pero primero le vamos con las buenas. Bien. Van a ser probablemente más rápidos. Está pensado para que haya menos apelaciones, que los abogados podamos chicanear menos, que podamos estirar menos las causas. Acá hay causas que están durando 15 años, 20 años, 20 y pico de años. La intención del código es comprimirlo. Así que eso por un lado. La otra cosa muy buena es que va a ser prácticamente todo oral. Es decir, se acabó el abogado que no da la cara, que no pone el cuerpo, que no se enfrenta al juez y eventualmente al fiscal o a otra parte o a la víctima y no dice lo que tiene que decir verbalmente con el público al lado, poniendo la cara. Sí, se acabó la cosa secreta de que llaman por teléfono, que el juez es amigo, el fiscal es amigo. No. Ahora, al ser oral, hay menos margen para el chanta. Es decir, va a haber chanta seguramente, pero van a estar fácilmente señalados. Identificados. Exactamente. Esos serían los aspectos más, digamos, a favor de la reforma. El aspecto, digamos, tal vez en contra o más, digamos, dificultoso en cuanto a la implementación es que, bueno, para que esto funcione bien tenemos que tener muchos recursos. Es decir, hoy... muchos recursos económicos. Es decir, dotar a la justicia, en este caso a los fiscales, de una policía judicial, de personal suficiente, de edificios suficientes como para que puedan desarrollar esa tarea. Un poco en broma yo digo que los jueces tendrían que cambiar los despachos con los fiscales. Es decir, donde está el juez, vienen los fiscales que se quedan con ese despacho y todos sus empleados. Y al revés, el juez se va al despacho del fiscal que tiene menos... Eso no lo digas muy en voz alta. O sea, que no se sepa mucho porque Evidentemente todo este proceso lleva a un debilitamiento en nuestro sistema judicial de los poderes que tiene el juez. Y también la Corte Suprema. Y favorece al fiscal. Es decir, también se vacía de poder a la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema es la que, digamos, de alguna manera como cabeza de un poder, se va a ver vaciada porque un poder independiente, como es la Procuraduría, el Ministerio Público Fiscal, que a partir de la reforma se constituyó en un poder independiente, el Procurador General de la Nación va a tener un poder infinitamente mayor que el que tiene antes de que esta reforma se ponga O sea, en práctica. este caso la que tendría un poder casi omnímodo es Gil Carbó. Claro, o quien la suplante. O quien la suplante. Es decir, claro. ¿por qué creo que...? Sí, no va a estar toda la vida eternamente Gil Carbó, digamos. Hoy es una circunstancial. ¿Por qué creo que esto va a salir adelante? Porque todos los que salgan como candidatos a presidente van a decir, bueno, cuando me toque a mí, el Procurador General se va y lo pongo yo. Claro. Es decir, todos lo van a querer utilizar como una herramienta afín. No lo digo con orgullo, lo digo con un sentido de realidad. Claro. Creo que viene para eso, para decir la verdad y para que la gente esté enterada por de las supuesto, perspectivas. Sino para caretear. Para agradar. Claro, para agradar. Ahora, si es así, estamos complicados. Bueno, ya estamos complicados y vamos a seguir estando complicados, pero bueno, va a haber cambios
realmente importante, sobre todo, repito, si se le dota de los recursos necesarios al Ministerio Público Fiscal para que puedan trabajar en la investigación de las causas y después llevarle ese paquete a los jueces para que lleven adelante el juicio como una persona imparcial, porque lo que dijo Claudio es muy importante. Si yo soy juez de instrucción y te vengo persiguiendo durante 3 años en la investigación, y te allano, y te intervengo el teléfono, y vos me puteás por todo lo que te hago, bueno, finalmente te detengo. Cuando te llevo a juicio, yo ya tengo un concepto sobre vos. Claro. Ya estoy harto de que vos me digas de todo, ¿eh? Y cuando te tengo que hacer el juicio, tengo una ganas de limpiarte, Claro, que es claro. casi te diría natural. O sea, la hace, la escribe y la vende. Claro. En algunos casos en la justicia correccional se optó justamente porque el juez correccional que hace la instrucción no puede hacer el debate. Pero bueno, no en todos lados funciona. Esta es un poco la idea de por qué es mejor el juicio oral con un juez que no investigue, por lo cual viene incontaminado. El juicio oral escucha por primera vez y no está comprometido ni con la parte de la Fiscalía ni con la parte de la defensa. Bien. En la provincia este sistema, que es parecido a este, no es exactamente este, no le fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque hay tantas causas y tan pocos fiscales y jueces para atender esa cantidad de causas que es muy difícil que el proceso penal funcione. Y lo que falta en la Argentina es la posibilidad de que los fiscales puedan seleccionar qué casos van a ser procesados y qué casos no. Eso en Estados Unidos es más fácil, no se vive como una cosa siniestra, que el fiscal negocie con los abogados para, por ahí, por una pena menor, ahorrar el dinero a los contribuyentes, como dicen siempre las películas, y poder resolver un caso, lo que se llama certidumbre de derecho, y ocupar el tiempo y las energías en las causas más complicadas. Néstor de Villa Crespo coincide en esta oportunidad con Crespo y Marín cuando creyó que nunca lo haría. Oh, bueno, una buena. Bueno, gracias Néstor. Lorenzo de Palermo coincide con lo dicho de Crespo y Marín, pero también genera violencia que Freire y su marido ganen 25.000 pesos cada uno, siendo casi ñoquis. En la actividad privada es muy difícil ganar esos sueldos. Ignacio de Palermo, ¿por qué tanto apuro al invitado en sacar modificaciones legales de todo tipo? ¿No sería más conveniente respetar la legislación actual? Y Vanessa de Berazategui, el gran negocio de estas reformas son Lorenzetti y las editoriales que harán un aumento sideral de sus patrimonios. Bueno, puedo contestar a eso. En cuanto a lo del aumento patrimonial, eso es relativo. Yo fui editor 20 años de libros jurídicos y la verdad que se gana bastante poco. Es el 10% del precio de tapa. Los editores siempre perjudican a los autores, así que mucho no va a ganar. Tampoco creo que lo haga por eso. Puede decirme que por el prestigio que le da. Y bueno, sí, se inmortaliza, eso es obvio. Vélez Arfield estaría muy contento porque viendo todos los libros que se vendieron. Pero no es un tema de dinero, sino es un tema más de prestigio, digamos, de haber clavado una estaca con el nombre. En punto a lo del apuro, y un poco razón tiene. Para mi gusto, estos proyectos siempre tiene sentido que sean proyectos consensuados por las fuerzas políticas, sobre todo para que sean sustentables en el tiempo. Pero también, digamos, me permito recordar que el Código Civil, por ejemplo, cuando se mandó al Congreso en la época de Vélez Arfield, empezaron discusiones infinitas y Mitre dijo, basta, yo lo mando a libro cerrado. ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Porque un código es como un entramado de cajas chinas. Entonces, si usted me saca un artículo, se me descompagina otro artículo acá, entonces finalmente tengo un mamarracho. Entonces, ¿el código va entero o no va nada? Eso pasó con el Código Civil hace 150 años. No estoy diciendo que no hay que discutirlo. Por supuesto hay que discutirlo, para eso están las comisiones. Siempre es mejor que un código que va a afectar a toda la comunidad tenga un nivel de consenso de las fuerzas políticas y de los representantes en el Congreso, cuanto más grande mejor. Esto es lógico, claro, porque si no va a haber siempre una suerte de disconformidad o de planteos de inconstitucionalidad. A ver, hago una pregunta desde la ignorancia, o como dice Claudio, desde el sentido común.
Tamarín, mañana llego yo. ¿Todo esto se puede limpiar por decreto? No. No, No, una ley la deroga otra ley. la deroga otra ley. Sí, hay un sistema de jerarquías. Y otro tema que es, ¿esto influye sobre las causas ya iniciadas? Claro. Digamos? No, hasta donde yo leí, digamos, soy bastante irresponsable porque lo leí por arriba, estoy muy ocupado con las causas de Fuetra. No lo digas así porque parece que tenemos muchas causas penales. No, por Claro. las poquitas causas. Las Las poquitas pocas. causas. Claro. Creo que esto se aplica para lo futuro, no se aplica a los casos anteriores. Aunque muchas veces las leyes procesales se ha admitido que se apliquen para atrás, pero no es el caso. O sea, lo que no puede hacer un gobierno nuevo es revocar esto, sino que puede tirar otra ley, Claro. tratar de promulgar otra ley y con esa anular esta. Exacto. También vamos a ser francos entre nosotros. Si mañana el Poder Ejecutivo es usted y no la quiere poner en funcionamiento, siempre hay una implementación del código, siempre. Entonces usted no nombra los fiscales, no le da los despachos, no da las partidas presupuestarias, etcétera, y la ley queda medio ahí colgada. Colgando, claro. No se pone en práctica. O sea, esto entraría en el 2016. Sí, creo que esa es la idea, pero siempre hay que tener una partida presupuestaria, hay que tener los edificios, y no es un tema menor ese. Claro. Digamos, porque si eso no está, la condenamos al fracaso a la reforma. Porque claro. como va a funcionar mal, la gente va a decir, estaba mal el texto. Entonces, no. Y en realidad no sirve. estaba mal el texto, lo que pasa es que no te dan los insumos necesarios para poder ponerla en Es funcionamiento. lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, hoy por Claro. hoy. Vos estuviste en un juicio en San Martín y viste lo que fue Yo te eso. lo iba a mencionar. ahora. Entonces, cuando vos tenés una policía que no está completamente adecentada, cuando vos tenés tribunales que no funcionan correctamente o no te escuchan, cuando hay una carga de trabajo tan grande que el juicio se hace 8 años después, entonces la mejor ley no es tan buena para la gente. Vos sabés que Pablo acaba de aplicar un término que me encantó. Dice, una policía que no está suficientemente adecentada. Está muy bueno el término. No sé si el verbo existe, adecentada, pero está bueno. Se entiende. Se entiende perfectamente. Sí, sí. Porque nosotros lo que tuvimos, Ariel, fue una causa armada por una patronal, que en realidad no era tan patronal porque era una cooperativa, contra 2 delegados que lo que pretendían hacer, válgame Dios, lo que pretendían hacer era generar sindicalización de esa cooperativa. Y lo que se le armó fue una causa penal absolutamente traída de los pelos, con la complicidad de la policía y con la complicidad de la justicia. Y en este caso, Pablo, yo sé que esto para atrás no va, pero de aquí para adelante, ¿es más fácil o más difícil armar una causa de este tipo contra 2 delegados sindicales o contra cualquier delegado sindical o contra... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por lo menos en la capital va a ser más difícil. Claro. Va a ser más difícil porque los procedimientos al ser orales dan menos margen a la oscuridad, a la poca transparencia, a la opacidad y en ese sentido, digamos, siempre la justicia oral es más transparente. Vos querés entrar a ver el juicio, podés entrar a verlo, puede haber un escrutinio mayor del lado de la población o del periodismo o de las familiares, etcétera, para ver qué es lo que está pasando y que no se cocine ninguna cosa extraña. Evidentemente el tema mueve porque Pedro de San Justo dice, con lo que acaba de decir el doctor, falta infraestructura, partidas presupuestarias, no tenía sentido el afuero por la reforma. Romina de Barracas dice que le gusta el programa, se puede coincidir con el invitado, el tema a tratar y los conductores o no, pero dan la cara y hablan sin filtro. Pues qué bien. Muy bien. Marcela de Belgrano le pregunta al doctor qué se debe hacer con los colombianos que quisieron, entre comillas, dice Marcela, saltar a Stornelli.
Bueno, es muy fácil ponerlos a disposición de un fiscal y de un juez y imputarlos y si hay pruebas suficientes procesarlos, darle el derecho de defensa, hacerles un juicio y que las penas se cumplan. Esta pregunta trae escondida el famoso tema de la expatriación, de la inmigración. Desde mi punto de vista, yo creo que el problema es mucho más complejo, es mucho más amplio. Para abordar ese tema hay que hablar primero de la ley migratoria y después de la ley represiva. Para mi gusto, cualquier persona que comete un delito tiene que ser juzgada y después que cumple la pena expatriada, si es que la ley de migraciones lo ordena. Si no, me parece Pablo, una cosa medio... ¿Sabe que nos estamos yendo? Xenófoba. Tiene que venir el martes que viene. Hay que seguir, hay que hacer un programa más sobre esto, sobre todo porque hay que pensar también si esto favorece o no la cantidad de causas y procesos que tenemos abiertos contra luchadores sindicales, luchadores sociales, y si de alguna manera esto nos beneficia a los que estamos de a pie o nos aleja de la justicia. La justicia es una relación de fuerzas, pero también es un código superestructural, un código de leyes, y en esto tenemos que tallar los laburantes. Chau, pásela muy bien, nos volvemos a ver el próximo martes en La Cultura del Trabajo.